Muchas gracias, profesor Estrada. Excelente presentación, como siempre, muy didáctica. ¿Alguna pregunta o intervención de la sala? Sí, adelante, por favor. Tenemos una pregunta en la segunda mitad de la sala, por favor. Buenas. Era para el profesor Adolfo García Sastre. Desde el Monte Sinaí se sabe que la viróloga Ana Fernández estaba estudiando unos ensayos de clitidesina contra una serie de virus como el Zika, el chikungunya, creo recordar la fiebre de Nilo. Mi pregunta era si esos trabajos siguen activos o bien se han suspendido. Y mi segunda pregunta era si tienen a futuro pensado seguir colaborando con la PLITI, con los equipos de Nevan Krogan. Gracias. La primera, Ana Fernández es mi mujer. Sí, por y sí, tenemos un proyecto de colaboración con Farmamar. Estamos intentando ver cuántos virus son sensibles al mecanismo de la edición por clitidesina, cuánto es su capacidad de edición y qué diferencias hay entre cada uno de ellos. Yo más o menos, como veo lo que hace clitidesina tanto a virus como a células de cáncer, es una de las cosas que es común entre las células infectadas y las células cancerosas, es que tienen que tener un metabolismo muy activo. El virus, muchas veces los virus ponen a las células que infectan en un estado que se parece mucho a las células de cáncer. De tal modo que si tienes una infección persistente con un virus, puedes regular el desarrollo del cáncer. Estos virus son agudos, pero ponen a la célula en un estado metabólico mucho mayor. Necesita mucha más producción de proteínas, mucho más para poderse reproducir a sí mismo. Lo mismo que las células cancerosas necesitan dividirse rápidamente y para eso necesitan mucho más metabolismo. Creo que esa puede ser una de las razones por la que la clitidesina puede que afecte no solamente a un virus, sino a una gran cantidad de virus distintos, y quizás sea menos efectiva contra virus latentes, que no tienen la necesidad, cuando están latentes, de cambiar este metabolismo de las células. Y sí, seguimos colaborando con clitidesina, tanto Ana como Chris White, que es el que ha llevado las cosas en la parte individual del laboratorio. Con Nevan colaboramos mucho, han sacado unas nuevas proyectos NIH para buscar inhibidores contra proteínas de virus. No incluyen proteínas de huésped, son solo proteínas de virus, y no solo incluye SARS, sino incluyen también otro tipo de virus de RNA emergentes, y hemos conseguido financiación con eso y seguimos colaborando con Nevan, así como en biología de sistemas. Los resultados que he enseñado los últimos son colaboración con Nevan, y tenemos contacto muy estrecho con Nevan. ¿Alguna otra pregunta desde la sala? Sí, adelante. Muy buenas, excelentes presentaciones, ambas, por lo tanto de sumo interés. Y en concreto, Adolfo, yo quería preguntarte, una de las alternativas que hay, como sabemos, son las vacunas, pero ¿cómo está la vuestra, que es a nivel de mucosa, que sería la alternativa más poderosa que aún no tenemos encima de la mesa? ¿Cuáles son vuestros resultados? Bueno, eso he hablado del desarrollo de vacunas. Estamos desarrollando una vacuna, como ya sabes, está basada en un vector vírico, que es un virus de aves, y una de las modalidades que estamos probando es intranasal, con el objetivo de que dé lugar a mejor, como dices, una mejor inmunidad en la mucosa, que prevenga mejor infecciones que las vacunas que tenemos ahora que dan lugar a enfermedades sistémicas. Hay mucho interés en vacunas mucosales ahora mismo de COVID-19. Se han probado algunas por adenovirus con éxito no muy bueno hasta ahora, de modo mucosal. Nosotros tenemos más avanzada la parte de vacunas de modo intramuscular con ensayos clínicos en Tailandia, en Vietnam y en Brasil.
pero estamos ya en fase 2 internacional en México y en fase 1 internacional en Estados Unidos, ahora mismo como dosis de recuerdo, porque claro, queda muy poca gente que no esté inmune, ¿no? Y la idea es que una dosis de recuerdo en la mucosa de mejor unidad mucosal, que están en ensayos clínicos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta desde la sala? Yo quisiera preguntarle al doctor García Sastre, dándole las gracias por la presentación y además supongo que estará muy orgulloso de su equipo, un equipo grande y muy joven, por lo que hemos podido ver en la imagen, lo cual habla de su excelente capacidad en conjunto, tanto para atraer el talento como para trabajar en equipo. Quisiera hacer una pregunta un poquito más atrás en el desarrollo de la investigación. Mi pregunta es la siguiente. Me preguntaba si cuando hicieron el análisis del interactoma tenían alguna expectativa sobre los resultados. ¿Fue una sorpresa para ustedes encontrarse con F1A? ¿Contaban con encontrarla? ¿Esperaban encontrarla con la importancia que tuvo? De todos los fármacos que usamos que estaban relacionados con inhibición de proteínas del interactoma, aproximadamente el 20% los dio activo. Era bastante efectivo. Hemos hecho también otro tipo de screens que no están enfocados en factores como que interfieren con el virus, y en ese tenemos menos proporción de inhibidores que vienen a la reacción del virus. Lo que nos llamó mucho la atención fue la actividad tan grande que tiene tirosina, ¿no? Es muy difícil encontrar en un ensayo primario de inhibición vírica un compuesto que tenga actividad nanomolar o subnanomolar en inhibición de la reacción del virus. Normalmente te encuentras con un compuesto que es micromolar y lo tienes que modificar para hacerlo más específico para lograr llegar a concentraciones del tipo este. Metidepsina para mí fue, no me esperaba que me pudieras encontrar algo que fuera una actividad rápida. Sí, una pregunta para Vicente. En la evolución que ha tenido el coronavirus, estamos ahora con fundamentalmente la variante Omicron, y hoy los pacientes con la variante Omicron, si no fuera por PCR, ¿cuán diferentes o iguales puede ser a un paciente con gripe, influenza o con sincitial respiratorio? ¿Son indistinguibles o son muy parecidos? ¿O lo podéis distinguir sin PCR? No, desde el punto de vista clínico son completamente indistinguibles. O sea, es decir, un paciente que tiene una infección respiratoria no consolidante, no neumonía, lo que suele pasar con ese mismo poco, pues, bueno, es decir, clínicamente se presenta igual si tiene una gripe, si tiene un virus incisional o si tiene un COVID. Realmente es, desde el punto de vista clínico, es indistinguible. En función de las características del paciente puede tener más o menos compromiso de la función respiratoria, más o menos reacción inflamatoria distinta, más o menos reactantes, pero clínicamente es indistinguible. Yo quería preguntarle a... sí, claro. Esta es una pregunta para el doctor García Sastre, pero que va a toda la mesa, desde la perplejidad, sobre todo de alguien que ve esto bastante más desde fuera. Se han dedicado a las vacunas, alguien ha dicho, alrededor de 300.000 millones de dólares, entre ayudas directas a la investigación. Investigación mucha no hubo, porque en 3 o 4 días estaban listas, al desarrollo y a la fabricación, y luego a la compra de vacunas. Pero la cantidad que se dedicaba a antivirales es prácticamente despreciable. Hoy tenemos una realidad, vamos a entrar al 4º año de pandemia, el goteo de muertos es inadmisible, en España no se publica, pero desde el 1 de enero llevamos casi 26.000 muertos en España, parece que eso ya no nos importa. Estas vacunas creo que se intuía que eran imperfectas, leaky vaccines, como dicen en un anglosajón, ya solo por el método de inoculación
información que parece que genera principalmente respuesta moral y que tiene las escapas inmunes, y se sabía ya desde el 2015, desde el famoso experimento de la enfermedad de Marek en los pollos, que las vacunas imperfectas funcionaban en la presencia de variantes del virus que se harían más infeccioso, más transmisible y más replicable y más transmisible. Lo cierto es que la situación que tenemos ahora es por la imperfección de las vacunas, que están generando, bueno, creo que he contado 25 variantes desde Omicron, y creo que hay más. Se ha cometido un grandísimo error por parte, para mí los responsables claramente son los gobiernos, son los que disponen de los fondos que se han utilizado para poner todos los huevos en la misma cesta, y los que parece que siguen cometiendo el error de seguir sin apostar por los antivirales, porque yo, al menos, bueno, antivirales, hay mensajes subliminales. El doctor Estrada decía que el Paxlovid que producía resistencia. Bueno, eso es claramente la mutagénesis en el virus que se predica del Paxlovid, que se predica mutagénesis en el huésped, aunque lo niegan. El Remdesivir no pasó el ensayo solidario, y la OMS hoy desaconseja el uso del Remdesivir. O sea, son antivirales que no deberían estar ahí, porque incluso algunos de ellos son deberían. Se sigue sin apostar dinero. ¿Qué es lo que está pasando aquí desde la perplejidad? No puedo entender 300.000 millones dedicados a unas vacunas que han prolongado la pandemia ya casi para 4 años y se sigue sin apostar. A mí me gustaría escuchar si alguien se ha percatado de ese error, alguien le ha llamado la atención y decididamente se está dedicando, yo no tengo 300.000, ni 100.000, ni 10.000, por lo menos 5.000 millones de dólares dedicados a antivirales. No lo digo. Bueno, puedo comentar, sí, como dije, las vacunas no son óptimas, pero lo que está claro es que las vacunas han salvado muchas vidas. Sin las vacunas, en los sitios donde ha habido vacunación, seguramente si no hubiese habido vacunación tendríamos 10 veces más muertos en los sitios donde ha habido vacunación. Porque en el momento que empezaron a usarse las vacunas, la cantidad de seropositivos que había que tenían inmunidad natural era alrededor del 20%. Es decir, que ahí quedaba 80% que tenían que pasar la enfermedad con el virus que teníamos con la misma tasa de mortalidad. Es decir, han salvado muchas vidas. Es algo que es evidente. Claro, no se puede ver sin vacunas cuánta gente se hubiese muerto. Y puedes decir, bueno, pero no se han usado tanto en África y por tanto ahí no han hecho impacto. Yo solo estoy hablando de los países donde se ha usado la vacuna. Seguramente hubiese habido 10 veces más muertos, imaginaros 10 veces más muertos, si no hubiese habido vacuna, porque tendría que haber pasado el virus por todo el mundo para empezar a desarrollar cierta inmunidad natural. Ahora, no son todo lo que quisiéramos, y por eso creo que hay que seguir trabajando en vacunas mejoradas. Los antivirales son... hemos tenido mucha suerte con las vacunas porque han funcionado. Y eso nunca se sabe si va a ser así con los virus. Hay virus que son fáciles de prevenir por vacunación, que es lo que ocurre con polio, que es lo que ocurre con sarampión, que es lo que ocurre con SARS-CoV-2, al menos con enfermedad severa, no con infección, que es un poco más complicado. Y hay virus que se han probado vacunas y se ha utilizado mucho dinero en vacunación y no tenemos todavía ninguna vacuna, como puede ser el virus del SIDA, como puede ser distintos tipos de herpes, Epstein-Barr, CMV, aunque están haciendo vacunas, que parece que van a funcionar. Hemos tenido mucha suerte porque lo que se ha usado ha funcionado. Y da igual que hubiese sido mensajero, que adenovirus, incluso virus inactivados, no son tan buenos, pero que se han usado en China y dan cierta protección. Los antivirales los que se han usado hasta ahora son de reposicionamiento. Remdesivir ya existía.
Remdesivir ya se había probado con otros virus. Se habían hecho ensayos clínicos con Remdesivir para otras, pero solo de fase 1, para otros tipos de virus de RNA con polimerasa. De tal modo que Remdesivir se reposicionó, se probó rápidamente, se vio que daba lugar a cierta ventaja y fue por lo que se aprobó. No es lo mejor que existe. Y para empezar con antivirales, de nuevo se tarda un poco más que con vacunas, si al final obtienes uno, que es por lo que han tardado un poco más en sacar los inhibidores de proteasa. No es porque se haya invertido menos en inhibidores de proteasa que en vacunas, por lo que se han conseguido antes las vacunas, sino porque lleva un poco más de tiempo el poder hacer un inhibidor específico y tener que modificarlo para ver cuál es el que puede entrar, tener la farmacología que necesitas, y para eso se ha necesitado un poco más de tiempo y todavía no son los ideales. Sí, yo creo que se necesita más inversión tanto en nuevas vacunas, estrategias vacunales, como en nuevos antivirales, y sobre todo, para mí, el problema principal que existe ahora mismo con el desarrollo de antivirales es que para poderlos usar en conjunto, como se están usando en SIDA, por ejemplo, que eso hace que sean más efectivos y evita el desarrollo de resistencias cuando usas dos o tres contra distintas dianas. Eso no se ha conseguido un método eficiente de poder poner empresas de acuerdo para desarrollarlos conjuntamente. Ahora mismo no se están haciendo ensayos del inhibidor de Merck con el inhibidor de Pfizer conjuntos para ver si da mejor resultado. ¿Por qué? Porque no le interesa ni a Pfizer ni a Merck y no hay una forma de lograr unir los intereses por el bien común para probarlos conjuntamente. Para mí ese es uno de los problemas principales que hay con antivirales. No tanto que no se dedique dinero a ellos, como que se desarrollen de un modo individual y como mejor funcionan son en combinación. Para gripe tenemos ahora mismo dos tipos de antivirales que no se usan en combinación porque los ensayos no se han hecho, porque las empresas que han sacado los estos no quieren hacer los ensayos. No les compensa económicamente. Por eso está una buena reflexión al respecto. Estoy de acuerdo con usted. Yo otra cosa que añadiría sería que efectivamente no hay una voluntad de que las empresas que fabrican antivirales se pongan de acuerdo. No tenemos un claro marcador subrogado en este momento, es decir, como por ejemplo el VIH, sabemos que la carga es un buen marcador subrogado de eficacia de los fármacos. En esta enfermedad el marcador más definitivo obviamente es la muerte del paciente, pero gracias a Dios sucede hoy en mucha menor proporción, con lo cual las Ns han de ser mucho más grandes. Pero yo me atrevo a decir otra cosa más. Por ejemplo, los ingleses se pusieron de acuerdo para hacer el ensayo Recovery. Todos los centros ingleses generaron un ensayo clínico de una máxima aplicación en la clínica, y eso ha cambiado. En España nos hemos gastado cantidades ingentes de dinero para hacer ensayos clínicos de pequeña que no han tenido ninguna trascendencia en la aplicación clínica. Por tanto, y eso tiene que ver con que no hay estructuras de investigación que tengan una capacidad de responder rápidamente a las pandemias, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde lo que a mí me afecta, el ciber de enfermedades infecciosas a lo que pertenecemos, estamos desarrollando una plataforma para hacer ensayos clínicos ya para enfermedades emergentes que volverán, ¿no? Entonces, yo creo que falta de voluntad, falta de marco sobrado y falta de estructuras suficientes para desarrollar ensayos clínicos. Esto es muy importante. Sí, eso es muy importante, porque esa fue la razón que lo duró con hidroxicloroquina, si os acordáis. Que si funciona, que si no funciona, que si funciona, que si no funciona, que si este ensayo ha salido que funciona, que este ensayo no funciona. Es porque no había una estructura para poder hacer un ensayo grande de colaboración entre distintos hospitales para poder decir de una forma efectiva que hidroxicloroquina no funciona. Se tardó mucho tiempo. Había menor interés mientras las vacunas tenían la autorización de emergencia en que no surgiese ninguna actividad. Porque en el momento que surgiese una actividad, la autorización de emergencia legalmente decaía. Sí, bueno, las vacunas, si son efectivas, te las pones una vez y se acabó, no tiene más. Mientras que una actividad tienes que te cura en un momento, pero lo tienes que volver a usar si tienes que usarlo. A las empresas les interesa más
tratamientos que vacunas, porque hacen más dinero con tratamientos que con vacunas. ¿Por qué? Porque se usan más los tratamientos que las vacunas. O sea, yo sigo pensando que la vacuna es el método más efectivo para poder acabar con una enfermedad infecciosa y para poder hacer un impacto grande. Lo único es que se necesitan vacunas que funcionen bien, que funcionen lo más óptimo posible. Y eso es lo que todavía no tenemos con enfermedades respiratorias. No tenemos realmente ninguna vacuna buena contra enfermedades respiratorias virales. Las tenemos contra enfermedades respiratorias bacterianas, pero contra enfermedades respiratorias virales no existe ninguna vacuna. La vacuna de la gripe no es óptima tampoco. Es bueno ponérsela, pero no da lugar a los resultados que uno le gusta. Muchas gracias. Estoy de acuerdo con una observación. Las vacunas y los tratamientos parece ser que cuanto menos eficaces más se venden, porque más dosis tienes que poner. 38.000 millones la vacuna de Pfizer, 14.000 la de Moderna, 5.500 millones el Remdesivir. Hombre, una vacuna del sarampión, te la pones una vez y ya. Y bueno, pero eso no quiere decir que las vacunas sean mejores que los antivirales. Son dos estrategias distintas que se necesitan, porque no todo el mundo va a ser capaz de poder responder a la vacunación. Lo sabemos en los inmunosuprimidos. ¿Qué hacemos con ellos? ¿No los podemos vacunar? ¿Qué tenemos para poderles dar? Entonces, las dos cosas se necesitan, las dos armas se necesitan para poder hacer frente a un virus como este que nos ha venido. Sí, doctor Fernández. Para el doctor Estrada, me ha llamado la atención lo que comentaba Vicente de la falta de aclaramiento, por ejemplo, con Remdesivir que se está usando con respecto al SARS-CoV-2. Entonces, claro, hay como un punto de no retorno para el paciente, debería hacerse mayor divulgación de que ante una infección y ante un cierto agravamiento el paciente debe acudir antes al hospital. ¿Prefieres al rebrote con el Paxlovid, o sea, el rebrote de la carga viral después de acabar el tratamiento? Sí, bueno, el hecho de que comentabas que la antiviral no produce el aclaramiento de carga viral, entiendo que es en los exudados pulmonares. Sí, nasofaringeo. Sí. Pero es un tema enigmático, sinceramente, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que un antiviral que actúa a través de la inhibición de la replicación viral en los procedimientos que tenemos, que es ver el número de ciclos que hay en la PCR, no lo haga? Bien, es verdad que eso contrasta con los resultados clínicos, ¿no? Es decir, sí, no bajar la carga viral, pero mejora el paciente, ¿no? Entonces, es verdad que en el caso del Remdesivir ha sido motivo de controversia. El Remdesivir es un fármaco, por ejemplo, la OMS, como bien se decía, pues hasta un tiempo no lo recomendaba. Hay un ensayo clínico muy bueno que dice que efectivamente en determinados pacientes funciona, pero por ejemplo en pacientes que están en una fase avanzada no funciona. No sé qué responderte, es decir, ¿por qué un antiviral no funciona a través de su efecto antiviral? Pues es que no tiene respuesta posible, ¿no? Es decir, no tiene efecto antiinflamatorio que se sepa. Hay cosas que se nos escapan, razonablemente funciona a través de un mecanismo antiviral, pero está claro, yo creo que el corolario de esto es que no es un gran antiviral, o sea, no es el fármaco ideal, seguramente debemos aspirar a tener mejores fármacos que sean contundentes con respecto a la replicación viral. Por ejemplo, el Paxlovid, el fármaco este que se administra por vía oral, todos los antivirales deben administrarse precozmente, ¿no? Es decir, si tú pasas la barrera de los 4 o 5 días, el efecto desaparece un poco, porque es cuando la viremia es el máximo, ¿no? Entonces, todo hay que usarlo pronto, con lo cual la gente debe estar informada que los fármacos existen, los médicos que atienden en primera línea a los pacientes de atención primaria deben saber. Hay una clara, por ejemplo, en el tema del Paxlovid hay un montón de oportunidades perdidas de tratamiento con Paxlovid. Esos pacientes que vienen al hospital pudiendo que fueron al médico de atención primaria, no se les dio el Paxlovid, es un tema que realmente quizá debería mejorar y que deberíamos reflexionar para las futuras epidemias que hayan. Sí, quizá voy también a comentar eso. Todos los ensayos que se hacen tienen ciertas limitaciones. Lo que está claro es que antivirales que sean puramente antivirales, cuanto antes los uses mejor, porque cuando llega ya la fase de enfermedad severa,
lo que está contribuyendo más a la enfermedad es esta respuesta inflamatoria que tienes, que tarda tiempo en volver otra vez a bajar. En ese momento, la cantidad de virus que se está replicando ya casi no existe. Es más, los pacientes que tienen enfermedad severa tienen ya anticuerpos que son bastante elevados contra el virus, de tal modo que si le añades anticuerpos monoclonales no les van a servir tampoco de mucho, porque ya tienen esos anticuerpos, a no ser que sea un inmunosuprimido. Y si vienes carga viral simplemente por RNA y el virus no se está replicando, simplemente se están eliminando las cantidades de RNA que hay o células que se están digiriendo el RNA, pero no tienes virus infecciosos, no vas a ver tampoco bajada en carga viral, porque el RNA que estás detectando no es debido a una gran cantidad de replicaciones, es debido al RNA que sigue existiendo y que tarda tiempo en desaparecer. Entonces, y eso no lo sabes muy bien cuando estás haciendo los ensayos clínicos, ¿no? Porque no. Entonces es uno de los problemas que existen a veces en interpretar. Y desde luego, Remdesivir, si pudiera usarse simplemente una vez que te diagnostican, seguramente haría un mejor impacto, pero claro, la forma de administración que tiene y la capacidad que hay de conseguir Remdesivir hace que sea imposible a la gente poder usar Remdesivir simplemente cuando se diagnostica. Muchas gracias por sus explicaciones ilustrativas para todos, porque verdaderamente el tema de la fisiopatología del COVID es muy complejo y aclarar todos los mecanismos implicados en su fisiopatología siempre es un desafío para los investigadores. Afortunadamente, efectivamente, las vacunas han funcionado y estoy segura de que la comunidad científica seguirá trabajando en tratamientos que contribuyan, si no a eliminarlo completamente, a minimizarlo a efectos de salud pública. Sin más comentarios por parte de la sala, quiero reiterar mi agradecimiento, profesor Fernández Sousa, a Mamar, por la presencia aquí esta mañana.